Muy buenas tardes, bienvenidos. Este es el programa Consejos Pastorales de la Iglesia Bautista Valle de las Bendiciones. Consejos Pastorales es un esfuerzo que hacemos para ayudar a los hermanos, a la congregación y a todo aquel que quiera participar. Consejos Pastorales da principios bíblicos para el diario vivir en nuestra vida cotidiana como cristianos. Muy bien, hoy estamos comenzando un tema maravilloso. Antes de darte el tema, quiero desafiarte a que tú inicies un grupo en tu casa. Un grupo pequeño, ahí familiar, con gente cercana, donde te sientas seguro también acerca de lo que estamos viviendo, acerca del COVID, de tomar las prevenciones de salud, uso de tapabocas, lavado de manos y todo lo que sea el compartir con las personas, estar a más de 2 metros cada uno. Entonces, aún así, tú puedes iniciar esa reunión y ser de bendición. Hay gente que está necesitada. Hay gente que necesita la palabra del Señor. Estoy seguro que en tu familia, que en tu entorno, hay gente que lo está necesitando. Así es que yo te desafío que tú lo hagas. Hoy comenzamos una serie porque va a ser más de un programa. Esto lo llamo así, el título es La Guerra Espiritual. La guerra espiritual es parte de la oración, de la intercesión, y vamos a ir viendo paso a paso cómo se desarrolla esto de la guerra espiritual. Estamos viviendo tiempos de guerra espiritual y tenemos que ser conscientes de eso. Y si no adoptamos una actitud de guerreros, de soldados y de estrategias para conseguir el propósito de Dios para nuestras vidas, para conquistar el reino de Dios en nuestro territorio. El Señor nos da la victoria, pero no lo asumimos, no lo hacemos efectivo. Así es que hoy en este día vamos a compartir eso y vamos a hablar acerca de la guerra espiritual. Muy bien, yo preparé material, hay mucho material, tú puedes verlo si quieres seguir profundizando a más de lo que vamos a estar dando aquí cada miércoles que sube el programa. Tú puedes seguir investigando al respecto, pero yo me centré en varios, unos pocos escritores y pastores que hablan de la guerra espiritual. Hoy quiero referirme a uno solo y ver mis apuntes acerca de eso, el pastor Rick Warren. El pastor Rick Warren es muy conocido por su libro de Una iglesia con propósito. Y él es pastor de la iglesia en Saddleback, Estados Unidos. Y normalmente se le conoce como pastor que habla de crecimiento. Pero dentro de lo que es el crecimiento de la iglesia, también incluye hacer guerra espiritual. Así es que él también pasó por esa experiencia y yo, basándome en esas cosas, quiero darte 4 pasos para iniciar la guerra espiritual ahí donde tú estás. Muy bien. Ahora, una aclaración. La guerra espiritual no es declararle la guerra a Satanás, nuestro enemigo, de ninguna manera. La guerra está declarada. Satanás se ha declarado en guerra en contra tuya. Si tú no asumes esa posición, tú estás en derrota. No creas que por negar que hay una guerra y tener una vida de
cristianos de bendición y me gusta hablar de la vida buena y mirar los pajaritos que vuelan por ahí. La guerra no existe y a mí me toca. ¿Saben qué? Durante la Segunda Guerra Mundial hubieron países que se declararon: a mí yo no me meto. Si ustedes quieren guerra, que hagan la guerra. Y lo mismo le vino la guerra en sus ciudades. Lo mismo la atacaron, perdieron, mataron su gente. Así es que no podemos hacer caso omiso a lo que está sucediendo. Muy bien, vamos a ir avanzando. Muy bien. La guerra espiritual, entonces. Yo quiero compartir la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, verso 12. Tengo aquí en mi computador la versión internacional y dice así: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. ¿Quieres que lea otra vez? Interesante. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridad, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Lo que está diciendo es que tu guerra, tu enemigo, no es tu hermano, no es tu vecino, no es tu cónyuge, es Satanás, que él está a la cabeza de las huestes demoníacas. Dice que 1/3 de la creación cayó con Satanás, cuando Satanás se rebeló y cayó. Y toda esa potestad está sobre el mundo. Está realmente, dice la palabra de Dios, que Satanás es el príncipe de este mundo. Y él recorre el mundo porque él es omnipresente. Él recorre el mundo haciendo lo que le canta en gana, como se suele decir. Y el mundo está tal cual está. Cuando no queremos entender que hay una guerra espiritual, que hay un mundo espiritual tal igual como lo entendemos este mundo físico, inclusive más real. ¿Saben por qué es más real? Porque ese mundo va a prevalecer, es un mundo eterno en el cual todos nosotros en algún momento vamos a vivir, aún con cuerpo físico como hoy también lo tenemos. Así es que la palabra de Dios dice que existe ese mundo y tenemos que ser sensatos y entender lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios nos da como herramientas, como arma para enfrentar esta guerra espiritual. ¿Saben qué? El COVID, la plaga esta que está azotando al mundo entero, creado por el hombre, porque yo así lo asumo, yo creo que es algo absolutamente creado por el ser humano, es un instrumento de Satanás en contra de los hijos de Dios y en contra de toda la humanidad. Aquel que está perdido en el pecado y se enferma y muere, es una ganancia para Satanás. Es algo que él está llevando a su reino, ¿verdad? Así es que es así. La gente que se enoja en contra de Dios por culpa de esta enfermedad, en contra del gobierno que comienza a descreer de todos y de todos los medicamentos que pueda haber y comienza a levantar el puño. Es una herramienta que el enemigo está usando para apuntar líderes a su ejército. Así es que vamos a
comenzar, quiero poner 4 puntos de lo que estuve leyendo en esto. Y primero tenemos que reconocer que hay una guerra. Por tanto, reconocer que hay un adversario. Es el punto 1. Y quiero leer 2 pasajes bíblicos en 1 de Pedro 5:8. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es. Primero dice que es nuestro adversario. No es una persona que se rebeló y anda por ahí, bueno, a mí qué me interesa. Él decidió hacer eso. Y hay muchas posturas. Hay también la postura del cristiano que dice, ¿y qué pasa si Satanás se arrepiente? Dios le va a perdonar otra vez. Amén, aleluya. Bueno, en este caso la palabra de Dios está bien clarita. Adversario, nuestro adversario. Él es nuestro enemigo. Él está en contra nuestra. No desea nada bueno para nosotros. Eso es un ambiente de guerra. No es un ambiente de paz. No es un ambiente que yo puedo obviar y decir no pasa nada. El segundo pasaje está en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, entendemos que nuestro enemigo está procurando que nosotros incidentemos y actuemos para que él tenga con qué señalarnos. Ocurrió algo ahora hace poco en estos días. Hubo una manifestación frente al Panteón de los Héroes donde una persona, más de una persona realmente, pero me refiero a una persona que comenzó a saltar el vallado y entró dentro del perímetro de lo que es el Panteón de los Héroes, un símbolo para nosotros. Realmente era un oratorio, pero se convirtió en el depósito de los restos de nuestros antepasados, nuestros héroes. Y entró en ese lugar y hizo 2 cosas. Uno, comenzó a usar aerosol y comenzó a escribir, no sé, un montón de macanadas por ahí. Y también quemó la bandera, un símbolo patrio. Muy bien. Lo que me refiero es a un comentario periodístico que le hacen una entrevista al oficial de policía que estaba a cargo de los otros policías que estaban ahí alrededor, y mostraban fotos donde los policías estaban mirando y no actuaban cuando esta persona saltó la valla, comenzó a poner el aerosol por ese edificio, y de esa forma diciendo, ¿por qué entonces no actúan si realmente está haciendo algo malo? Y el policía le dijo, lo que pasa es que nosotros teníamos el informe de que ellos iban a hacer cosas como estas y procurando que nosotros reaccionemos, y si nosotros reaccionamos, ellos iban a entablar una demanda en contra del Estado. Por eso fuimos un poco pasivos y tardamos en reaccionar. Así es que eso es lo que Satanás quiere hacer con tu vida. Quiere que tú reacciones y reacciones mal cuando te vienen ataques como
ahora, por ejemplo, el COVID, y tú entonces directamente le culpas a Dios y levantas el puño en contra de Dios y te enojas con todo en la vida, con lo que están a tu alrededor, con todos, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como actúa la guerra. Pero si nosotros reconocemos que estamos en guerra, si nosotros reconocemos que nuestro enemigo no es nuestro prójimo, es que está siendo utilizado por el enemigo, por engaño, necesita también que se le abran los ojos y ver que nuestro adversario está buscando que nosotros tropecemos, está buscando tener argumentos para presentarse delante del juez del universo y decir, este es tu hijo, este es el que vos dijiste, y demandar y decir, yo tengo derecho por cuanto él levantó el puño en contra tuyo, yo tengo el derecho sobre su vida de atormentarlo, de llevarlo por mal camino. Así es que son cosas que ocurren en la guerra. Así que el primer punto es reconocer que tenemos un adversario, por tanto tenemos una batalla. El campo de batalla del que estamos hablando primordialmente es la mente, por cuanto es invisible, ¿verdad? A los ojos físicos, a los ojos humanos. Y Satanás trabaja mucho, nuestro adversario, en nuestra mente. Dice que él no puede leer nuestros pensamientos, pero sí puede meternos ideas en nuestra. Una expresión que me gusta mucho suele decirse, no puedes evitar que los aves vuelen encima de tu cabeza. Lo que sí puedes evitar es que hagan nido ahí. Así es que cuando no podemos evitar que Satanás ponga ideas ahí que nos tiente, la tentación. Por eso la Biblia habla resistir a la tentación, porque eso va a venir, eso va a estar ahí, es parte de la guerra, es parte, son los dardos que te está enviando para perjudicarte. Pero lo que sí puedes hacer es decidir, no voy a hacer caso a eso. No voy a permitir que eso baje mi corazón. No voy a seguir esas indicaciones malas. Voy a hacer lo que la Biblia me dice que haga. Voy a hacer lo que el Espíritu de Dios me dice que haga. Voy a interceder, voy a ir adelante, voy a vivir en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Punto 2. Aceptar la autoridad dada por Dios. ¿Sabes qué? Dios no te envió vacío a este mundo. Dios te dio dones, talentos, te equipó y te dio cosas maravillosas para poder enfrentar. Él sabía que ibas a tener conflicto. Jesús mismo dice, no te pido, orando por sus discípulos, que lo quites del mal, sino que lo guardes. Ellos saben que nosotros estamos en dificultad. Perdón, me salió ellos, pero sí, son plural, ¿verdad? Así es que sabe que nosotros tenemos esa dificultad y necesitamos eso. Quiero leer en Mateo capítulo 28. Mateo 28, verso 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A él le dio toda autoridad, aún contra el diablo. Y él nos delega esa autoridad, nos da esa autoridad para que nosotros llevemos su palabra. La forma de atacar y al enemigo y ganar es copar el lugar. ¿Saben qué?
es como vos tenés una botella sucia. Yo estaba usando el ejemplo esto el domingo. ¿Cómo limpiamos esa botella? Le metemos agua limpia. A tal punto se va a ensuciar porque hay tierra ahí adentro, pero luego se va a llenar y va a rebosar y va a comenzar a expulsar todas las impurezas que hay dentro de la botella. Asimismo, tenemos que hacer con la palabra de Dios territorialmente. Tenemos que copar nuestra ciudad, tenemos que evangelizar, hablar a nuestro vecino, hablar a nuestro cónyuge, hablar a nuestros parientes, a cada uno, compañeros de trabajo, hablemos uno a otros y llevemos el evangelio, copemos realmente todo nuestro entorno. ¿Saben qué? El Señor no te va a pedir cuenta por Tanganica, allá en África, que la gente que se perdió, que no escuchó el evangelio, te va a pedir cuenta por aquellos que estaban a tu lado, tu prójimo que tú no hablaste, que tú no les predicaste. Ese es el principio del prójimo. El prójimo quiere decir el próximo, ese que está más cerca tuyo, a quien tú puedes hablar, a quien tú puedes dar una palabra de bendición. Ahí estás haciendo guerra a favor de Dios, a favor de nuestro Señor y ganando. Cada alma ganada, cada alma rescatada es una victoria tremenda en los cielos, en el nombre del Señor. Muy bien, así es que segundo punto es aceptar que tenemos autoridad delegada de parte del Señor. Así es que hagamos eso, tomemos eso. Y por tercero es ponerse la armadura de Dios. La armadura está en Efesios capítulo 6, verso 11. Voy a leer en esta mi versión Reina Valera, la versión clásica, la versión que me gusta usar. Perdón, tengo una mano. Efesios capítulo 6, verso 11. Dice así: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Un versículo más. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso les digo, una de las herramientas más grandes, el arma más grande que tenemos tal vez, es la oración y la palabra del Señor. No encuentro otras armas que Él nos ha dado maravillosas y tremendas que debemos usar en esta guerra espiritual. Y no solamente está aclarando acá el principio de la intercesión, orando unos por otros. Ese es el principio de la intercesión, intercediendo unos por otros. La intercesión básicamente es orar por otro y otro ora por mí y así nos cubrimos y nos guardamos. Es como aquel que se encuentra rodeado
y están apenas dos. ¿Y qué hacen? Se ponen espalda a espalda para combatir y se ayudan uno a otro para salir adelante en lo que es la guerra espiritual. Pero dice que la palabra dice que cada mañana tenemos que usar esta armadura. Esta armadura, la gráfica, porque es una armadura espiritual, pero la gráfica está basada en la armadura que usaban los soldados romanos, que eran bien característicos en los días que se escribió esta palabra. Así es que habla del yelmo, que era el casco que usaban los romanos, que eso representa la salvación, la fe que es nuestro escudo, la palabra que es nuestra espada para derribar las artimañas del enemigo. Y me gusta que dice que esa espada es una espada de doble filo que corta lo profundo y realmente liquida, mata. Una de las características de una espada de guerra era que solían tener una canaleta en el medio. Yo siempre me pregunté, ¿qué es lo que simbolizaba eso? Inclusive las bayonetas que se usan ahí en la punta de los rifles. Hoy ya no vemos eso, pero en la Segunda Guerra Mundial se te acababa la arma y vos, bayoneta adentro. Y las bayonetas tenían esa canaleta ahí en centro y luego el filo a ambos lados para penetrar. ¿Y por qué la canaleta? Hasta que investigando encontré, dice que eso hace que le da una forma al corte, de tal forma que cuando vos quitas el cuchillo, eso se vuelve a cerrar y no sangra y tenés una hemorragia interna. O sea, también sangras por fuera, ¿verdad? Cualquier cuchillo, pero dice que hace el efecto de eso es una hemorragia interna que es gravísimo y es imposible prácticamente, ahí te liquida. Así es que hace que ese cuchillo, esa espada, tenga ese efecto. A más del filo, a ambos lados, tener una canaleta para que también sea mortal, mucho, mucho más mortal. Muy bien, hablamos de reconocer al adversario, hablamos de aceptar la autoridad que nos da el Señor para enfrentar esta guerra espiritual. Hablamos de ponernos la armadura diariamente y por último, entonces apuntar la artillería. En otro momento voy a hablar de esto y lo voy a hablar con otras palabras. Vamos a hablar de guerra estratégica, cómo hacer la guerra estratégica. Y eso es apuntar la artillería. Hay una expresión que suele usarse, dice, si quieres apuntar, si quieres acertar a todo, apunta a la nada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es eso? Entonces yo apunto mi flecha a cualquier lado y ¡pum! Se va y se cayó por un árbol. Y dice, a ese yo le estaba apuntando. ¿Por qué? Porque no tenía un objetivo definido. Eso no es estrategia. Si no apuntas a nada, le das a cualquier cosa, le das a todo lo que se mueve por ahí, le podés dar, ¿verdad? A eso se refiere. Pero necesitamos primero definir, eso es una estrategia, el definir nuestro adversario, nuestro enemigo. Ahí comenzamos. Y cuando vemos cómo nuestro enemigo se mueve, es otra forma de entender y la estrategia para enfrentar. Así es que vamos a ver a qué se refiere esto. En 2 de Corintios, quiero leer, 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, levantando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como les dije al principio, el gran campo de batalla es la mente. Entonces tenemos que apuntar a la mente, es lo que está diciendo ahí. Nuestro campo de batalla es espiritual. Entendamos que tenemos que usar las armas espirituales que nos han sido dadas para batallar en ese ambiente espiritual. Y lo espiritual, ¿por dónde entra? Entra por la mente. Ahí es donde principalmente nos atacan. Y ahí es que de esa forma hace que nuestro cuerpo caiga en pecado, cuando comienza aquí. Así es que estos son los 4 puntos básicos que quería comenzar en este tema de la guerra espiritual. Va a estar tremendo. Así es que cada miércoles yo te pido que tú te pongas en tu lista, pongas en tu horario, pongas en tu agenda diciendo consejos pastorales, la guerra espiritual. Vamos a entrenarnos, vamos a capacitarnos y vamos a salir. Yo creo que este mes de septiembre, que en un principio se había hablado que el pico de infección iba a estar en septiembre, ahora dicen que va a seguir, parece que el próximo mes, no sé. Pero entiendo que este septiembre tenemos que prepararnos. Se suele decir caray octubre, un mes difícil que nos viene. Así es que seamos sensatos y preparémonos, equipémonos, entrenémonos en esto que es la guerra espiritual para enfrentar lo que viene, para enfrentar las dificultades que día a día estamos atravesando. Así es que cuando te sientes atacado por Satanás, tú sabes que tiene herramienta. Tú sabes que Dios te dio toda una armadura, que tú puedes usarlo diariamente. También una de las armaduras, parte de la armadura es la palabra de Dios, que tú tienes que utilizarlo día a día. Por eso es que yo sentí la necesidad de, al comenzar esta cuarentena, yo sentí imperiosa necesidad de salir al aire y llegar a cada hermano, hermana, a cada miembro, a cada aquel que está en necesidad con un devocional diario, porque esa es una herramienta tremenda en el día a día, poder entrar en la presencia de Dios y llenar. Qué bueno sería que en este desafío tú hagas eso cada mañana. Tú te pongas no solamente con el programa día a día con Cristo, sino que tú también de mutuo propio puedas buscar la presencia del Señor y llenarte y ponerte el yelmo, ponerte el escudo, ponerte la coraza, agarrar tu espada, calzada con el apresto del evangelio, así dice la palabra del Señor, ponerte el cinto de justicia y salir a batallar en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Estuvo tremendo, ¿verdad? Y va a estar más todavía, va a estar súper más. Así es que yo te espero la próxima semana tenemos otra versión de la guerra espiritual. Dios te bendiga, Dios te prospere en todo lo que hagas. No te olvides de compartir este canal de YouTube a otros para que seas de bendición para otros y también para nosotros. Eso nos bendice, nos ayuda cuando nosotros podemos expandir la palabra del Señor. Amén. Hasta pronto. Dios te bendiga.